gloria a Dios, porque Dios es omnipresente y puede estar con ellos y con nosotros al mismo tiempo. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque sabemos que tenemos la garantía del Espíritu Santo con nosotros. Muchos de nosotros tenemos la cabeza triste, estamos cabizbajos porque nuestra media naranja no están con nosotros, pero hay que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad que sí? Amén. También les invito a que los que recibieron la notificación de que ya estamos en vivo, por favor, es el momento que podemos compartir la transmisión. Ayúdennos a que otras personas también puedan escuchar el mensaje que es para vida eterna. Si usted, ese es el momento de usted tomar su celular, vaya a la página de Facebook, Faro de Luz SDA en mayúscula, y comparta la transmisión. Si hay alguien allá arriba, también lo puede poner. Está en el desktop, John. Hay un PowerPoint también que lo pueden poner para que los que no se han agregado a la página de Facebook o de YouTube también puedan hacerlo. Compartan, mis hermanos, compartan la transmisión. Aquellos que nos están viendo también ahora mismo en las redes sociales, por favor, compartan la transmisión para que todo el mundo pueda escuchar lo que es la palabra de Dios. Ayúdennos con eso. No es que recibimos un beneficio de eso, sino que estamos haciendo lo que Cristo dijo: id y haced discípulos, predicad al mundo las buenas nuevas de gran gozo, que Cristo viene pronto. Así que ya si lo han hecho, ya yo lo hice, así que por favor ayúdennos ahí. Nuevamente ahí están los canales que tenemos: la página de Facebook, Faro de Luz SDA en mayúscula, SDA, y también en YouTube, Yurika Faro de Luz. Allí vamos a poder encontrar videos que hacemos de reflexión, pueden encontrar música especiales que se dan en nuestra iglesia, también prédicas, mensajes muy poderosos que Dios ha utilizado a hombres de Dios en esta iglesia. Así que vayan ahí, compartan, comenten y gócense también con nosotros compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí o no, mi querida hermana Juana? Amén, gloria a Dios. Muy bien. El tema de hoy tiene un propósito muy especial. Para mí fue un tópico que cuando lo estuve estudiando hace un tiempo atrás, me ayudó mucho a comprender y hacerme una pregunta bien específica. Una pregunta que todos nosotros, yo sé que o nos las hemos hecho o nos las estamos haciendo, o de alguna manera u otra ha llegado a nuestra mente. Y la pregunta es: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué sigo a Jesús? Usted solamente puede contestar esa pregunta. Yo no puedo decirle: mi querido hermano, usted sigue a Jesús por tal y tal cosa. No. Usted analiza y sabe por qué usted sigue a Jesús. Esta mañana vamos a ver que a pesar de que hay más de 33,000 religiones, solamente hay 3 tipos de seguidores de Jesús. ¿Cuántos tipos? Solamente hay 3. Y la Biblia nos da la característica de cada uno de esos seguidores. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. El mundo, aunque hay más de 33,000 religiones, solamente hay 2 grupos: aquellos que siguen correctamente a Dios y aquellos que no lo siguen. Pero entre esos seguidores hay 3 tipos de seguidores que siguen a Jesús. Y eso es lo que en esta mañana nosotros queremos ver: en cuál de esos seguidores yo estoy. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos ver. Pero antes de continuar, vamos a tener una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos dirija. Oremos. Amante Padre, Señor Dios, gracias infinitamente te damos porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra.
Permite, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos hable en este momento. Permite, oh Señor, que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y que podamos nosotros darnos cuenta, oh Señor, cuál es la razón por la que te seguimos. Y si es una razón, oh Padre Celestial, que en algún momento nos va a llevar a desviarnos, te pedimos, oh Señor, que tú vengas a nuestro corazón, nos guíes por el camino correcto y que podamos verte cara a cara aquel gran día glorioso. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 6, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. El versículo 5, vamos a empezar en el versículo 5, Juan 6, versículo 5. Si usted tiene una Biblia y hay alguien que no tiene una Biblia a su lado, póngase a su lado. A los jóvenes también, busquen en su Biblia. También vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 6, versículo 5. La palabra de Dios dice: cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Aquí nos damos cuenta de algo bien interesante. Jesús alza sus ojos y ve que, ¿qué es lo que Jesús ve? ¿Qué es lo que Jesús ve? ¿Una qué? Que había hecho ¿qué? Venido a él. Una gran multitud que había venido a Jesús. El mundo hoy en día, la gran mayoría, hay una gran multitud que sigue a Jesús y ha venido a Jesús. Cuando nosotros hablamos con personas, es casi imposible de que ninguno de los que nosotros conozcamos no diga: yo sigo a Jesús. Es muy popular hoy en día ser cristiano, ¿sí o no? Es muy popular hoy en día de que lo que nosotros conocemos, las personas, nuestros amigos, aquellos que vemos en las calles, le preguntamos: oye, ¿tú eres cristiano? ¿Qué dicen? Sí, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Jesús alzó sus ojos y al mirar en la llanura donde estaba, en el lugar en donde estaba, había una gran multitud. Había más de 33,000 religiones enfrente de él. Muchas personas que habían venido a él. Ahora, la pregunta es: ¿por qué habían venido a él? Jesús estaba enfrente de ellos. Y vamos a ver lo que el versículo 2, ¿qué nos dice el versículo 2 de Juan 6? Y aquí vamos a encontrar la primera categoría de aquellos que siguen a Jesús. Juan 6, versículo 2, la palabra de Dios dice: y le seguía ¿qué? Una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían sus milagros que hacía en quienes. Esta es la categoría número 1. Hay seguidores de Jesús porque ven los milagros que Jesús hace en quienes, en los enfermos. ¿Cuántas personas conocemos que han llegado a los pies de Jesús porque Dios ha hecho un milagro en sus vidas? Gloria a Dios por eso. Dios es un Dios que hace milagros. Es un Dios que se compadece del ser humano, y cuando lo ve afligido, cuando lo ve en una necesidad de un milagro, Dios extiende su mano y toca la vida de la persona, lo sana y le dice: sígueme. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas de nosotros hemos recibido un milagro de Dios? De sanidad tal vez. Tal vez hemos estado quebrantados de algún tipo de enfermedad. Yo no la conozco. Yo tal vez no sé cuál es tu situación. Pero he conocido personas de que en un momento Dios los ha sanado. Y gloria a Dios por eso. Esta es la primera categoría de los seguidores de Jesús. Personas que siguen a Jesús porque Jesús ha hecho algo
los ha sanado, ha tocado sus vidas de una enfermedad, lo ha restaurado de un quebrantamiento. Y entonces ellos dicen: yo ahora soy cristiano. Conozco a alguien que fue ateo por mucho tiempo. Mucho tiempo peleaba con su esposa porque le decía: ¿para qué tú vas para esa iglesia? ¿Para qué tú vas? Tú eres loca. Ahí lo que se reúnen son personas estúpidas y personas ilógicas que solamente buscan pretexto para reunirse los sábados, y eso es lo que hacen. Y muchos años, más de 20 años diciéndole lo mismo a su esposa. Pero un día llegó un quebrantamiento a su vida. Y mientras estaba en la cama, ya no aguantaba más el dolor. Y cuando el dolor era tan intenso que no podía más soportar y tenían que llevarlo rápidamente, trasladarlo a un hospital que estaba muy distante, él clamó y dijo: si tú verdaderamente existes, si tú, el Dios que a mi esposa tanto habla, existes, hazme el milagro y sáname. Al hombre le entró un sueño y se durmió, y inmediatamente se levantó. El dolor había desaparecido completamente, y él escuchó la voz de Dios que le dijo: yo te sané. Y cuando él escucha esto, se da cuenta y dice: verdaderamente Dios existe. Y el hombre que era ateo ya no es más ateo. El hombre que antes le decía: tú eres loca que vas y te reúnes, el próximo sábado fue el primero en levantarse y prepararse para ir a la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano y amigo que me escuchas, nosotros servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios que extiende su mano, que cuando ve el quebrantamiento del ser humano, que cuando ve su dolencia, que cuando ve la necesidad de tocarlo, de sanarlo, de restablecerlo para su honra y su gloria, lo hace sin dudarlo. ¿Cuántas personas que me ven a través de las redes sociales también han sentido el toque divino del Salvador? Yo sé que muchos de nosotros conocemos a personas así. Y esta es la primera categoría. Dice el versículo 2 que le seguían porque veían que sus milagros, porque Jesús sanaba a los enfermos. Jesús es maravilloso. Jesús sana y restaura a los enfermos. Lo vemos con la mujer con el flujo de sangre. Lo vemos con el ciego Bartimeo. Lo vemos con todas esas personas en los 4 evangelios. Y esa realidad también puede ser una realidad en tu vida. Jesús puede tocarte y puede sanarte. Y yo doy gloria a Dios por eso. Número 1, ¿cuál es la primera categoría de un seguidor de Cristo? ¿Cuál es? Lo sigue, ¿por qué? Por los milagros. La historia nos sigue contando que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para darle a estas personas que nos siguen? Dice Felipe en el versículo 7 que les respondió: 200 denarios de pan no nos bastaría para que cada uno de ellos tome ¿qué? Un poco. Versículo 7 dice que Felipe le dijo: Señor, pero ¿de dónde nosotros vamos a sacar tanta comida? Si 200 denarios no bastarían para darle a cada uno siquiera un poquito para aguantarle el hambre. Muchas veces nosotros hacemos comidas aquí en la iglesia para tal vez ¿cuántas? 100, 150 personas, 200 personas. ¿Cuánto se gastan? Es Josías.
se gasta mucho dinero, ¿verdad que sí? Para alimentar a varias personas. Pero ahora imagínense 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿De dónde iban los discípulos a sacar esa cantidad de dinero para darle de comer a 5,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres? El versículo 6 nos dice que Jesús lo hacía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Lo interesante de todo esto, mi amigo que me escuchas, es que Jesús no se vale de dinero para suplir la necesidad. ¿Jesús no se vale de qué? Jesús no se vale de nada material. Él hizo lo material de la nada. Él creó al mundo de la nada. Él dijo y fue hecho. Segunda categoría es los que buscan a Jesús porque Él suple sus necesidades. Esta categoría la vemos aquí empezando en el versículo 6. Esta categoría la vemos porque en el momento de la necesidad, en el momento que tenían hambre, Jesús le hace el milagro y hace que de 5 panes y 5 peces, de 5 panes y 2 peces, se alimente una multitud completa. Se alimenten 5,000 personas. Ahora, el versículo 14 nos dice que cuando aquellos hombres, el versículo 14, cuando aquellos hombres vieron que vieron que, el 14, vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarlo por ¿cómo? Era diciendo: no, Señor, ven, déjanos llevarte allí. No, tomarle ¿cómo? Por fuerza, y hacerle ¿qué? Volvió a retirarse al monte solo. Imagínense ustedes un presidente que de 5 panes y 2 peces pueda alimentar el país completo. Imagínense ustedes de un presidente que pueda sanar a los enfermos. ¿No sería el presidente perfecto? Yo creo que sería el presidente perfecto. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que Jesús rescatara a la humanidad del problema del pecado. De que Jesús viniera para darnos a nosotros la oportunidad de ser partes del reino del cielo. Y la única manera era dando su vida por cada uno de nosotros. Ahora imagínense el tumulto que se armó ahí. Se armó un tumulto tan grande, entre ellos diciendo: no, nosotros vamos a hacer el reino de Jesús así. Ya yo me imagino que estaban haciendo las leyes que iban a estipular, haciendo esto. Y mientras ellos están en el tumulto, no se dan cuenta de que Jesús se había ido. ¿De que Jesús qué? No se dieron cuenta de que el Salvador no milagrosamente, Él no hizo ningún milagro de desaparecerse. Él no hizo ningún milagro de trasladarse como lo hizo el Espíritu Santo a Felipe, lo trasladó de un lugar a otro instantáneamente. No, Él no hizo eso, sino que mientras ellos estaban entretenidos planeando el reinado de Jesús, Jesús solamente caminó y se fue de donde Él estaba. Entonces, vamos a ver si fue así o no fue así. Dice que Jesús se fue a orar solo. Los discípulos tomaron una barca y se fueron al otro lado. Y miren lo que sucedió, el versículo 22. Miren lo que sucedió.
El día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. ¿Se dieron ellos cuenta de que Jesús se había ido o no? Sí, ahora se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos, pero no saben para dónde él cogió. Versículo 23. Aunque otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ¿cuándo se dieron cuenta? Al otro día se dieron cuenta de que Jesús no estaba en medio de ellos. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ellos también entraron en unas barcas y vinieron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis. Aquí está la segunda categoría. La primera categoría es ¿quién? Los milagros. Dice: me buscáis no porque visteis los milagros. Ahora Jesús dice: ustedes son otro grupo. Ustedes me buscan a mí no por los milagros. Ahora vamos a ver por qué. Sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y os saciasteis. Aquí está la segunda categoría. Están aquellos que seguimos a Jesús porque Jesús sacia nuestras necesidades económicas. Seguimos a Jesús porque en momentos de necesidad, cuando yo no tenía trabajo, cuando yo no tenía nada, yo clamé al Señor y el Señor escuchó mi oración y me dio el trabajo que yo necesitaba. En momentos que cuando yo iba a perder la casa, el Señor dio lo que yo necesitaba para que yo no perdiera la casa de una manera misteriosa. Tal vez yo iba a ser sacado de mi casa porque no tenía el dinero de la renta, pero de una manera que yo no puedo explicar, el dinero llegó a mis manos y pude pagar, pude darlo para que no me sacaran de la casa. Ese es un Dios misericordioso. Ese es un Dios que mira la necesidad del ser humano. Cuando nos ve a nosotros en aprietos, sea física, sea económicamente, extiende su mano y nos saca y dice: ven y sígueme. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Yo lo he experimentado muchas veces, donde de una manera extraordinaria el Señor obra un milagro y aparece Josías lo que necesitamos. Y esa es la segunda categoría de los seguidores de Jesús. Aquellos que seguimos a Jesús porque suple nuestras necesidades. Jesús les dice a ellos, 27, trabajad no por la comida que permanece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hubo un momento en mi vida que estuve en una necesidad bien grande. Pero no era una necesidad física, sino era una necesidad de fe. Un buen trabajo, económicamente bien. Bueno, yo no era rico, pero me sentía que estaba económicamente bien porque no necesitaba nada. Sino que en un momento, sentado en mi escritorio del trabajo, con la Biblia abierta, le dije al Señor: Señor, auméntame la fe. Y escuché una voz bien clara que me dijo: ¿tú sabes lo que estás pidiendo? Yo le dije: sí, Señor, auméntame la fe. Yo creía que yo sabía lo que estaba pidiendo. Hermanos y amigos que me escuchan,
el mundo se me desplomó. Perdí completamente todo. Muchos de ustedes conocen esa historia. En cuestión de meses perdí el trabajo, maneras inexplicables. Perdí mi carro, perdí mi casa, perdí todo y quedé completamente sin nada. Y mientras yo me analizaba y mi esposa me decía: Raúl, pero ¿con qué vamos a pagar? Raúl, ¿con qué vamos a hacer esto? Raúl, ¿con qué vamos a hacer lo otro? Yo miraba mi Biblia, porque en esos tiempos leía mucho más de lo que leía ahora. Y yo le decía: Señor, si con esto mi fe va a ser probada y yo voy a empezar a dudar, el enemigo se equivocó. Porque yo no estoy aquí para que tú me suplas mis necesidades. Yo estoy aquí porque yo creo en ti. Yo no creo en lo que puedo tener, yo no creo en lo que puedo obtener. Yo creo en lo que tengo en Jesús, que es la salvación. La segunda categoría: sigue a Jesús porque Jesús suple sus necesidades. La primera categoría es que siguen a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros. Yo quiero decirte a ti, mi querido y hermano que me escuchas, aquellos que seguimos a Jesús por los milagros, ¿qué pasa cuando el milagro no sucede? Cuando el milagro de la sanidad, cuando tenemos una enfermedad de nuestra vida, cuando tenemos una enfermedad de nuestro corazón, cuando tenemos una enfermedad tal vez incurable, cuando no sabemos cómo deshacernos de ella, cuando oramos día tras día, cuando derramamos nuestro corazón ante Dios, cuando le decimos: Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, y duramos 10, duramos 5, 15 años orando por la sanidad de esa enfermedad y no sucede nada. ¿Qué sucede con tu fe? Porque esta primera categoría, que se basa en la fe por los milagros que ve, cuando no ve los milagros, su fe desaparece. Porque está basada no en el que hace los milagros, sino en el milagro que puede recibir. ¿Estoy yo dentro de esa categoría? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy yo basado, mi fe está fundada no en el que hace los milagros, sino en el milagro? ¿Cuál es la segunda categoría? Los que seguimos a Jesús porque Él suple nuestra necesidad. Pero ¿qué pasa cuando Dios no te da el trabajo que tú tanto esperas? ¿Qué pasa que cuando el dinero de la renta no aparece? ¿Qué pasa cuando la nevera vacía en tu casa, el Señor no ha respondido de la manera que tú esperas? ¿Dónde está basada nuestra fe? ¿En el Dios que llena la nevera o en lo que está en la nevera? He hablado de dos categorías. Ahora, ¿cuál es la tercera? El mismo capítulo 6 de Juan nos da la respuesta. Jesús, cuando dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué? Os dará. Y miren, ahí en los versículos siguientes Jesús empieza a dar un sermón extraordinario y les dice: yo soy el pan que vino del cielo, yo soy el pan vivo, yo soy el pan, el que come de mi carne, el que se sacia el que bebe de mi sangre, nunca más tendrá sed, nunca más tendrá hambre. Y Jesús continúa diciendo, continúa hablando sobre ese sermón. Jesús continúa predicando, Jesús continúa diciéndoles: yo soy
yo soy el milagro, yo soy el pan que permanece para vida eterna. Y miren lo que sucede. Versículo 60. Versículo 60. Juan 6, versículo 60. Entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de los discípulos le están diciendo: mira, nosotros no queremos escuchar tus palabras, nosotros no queremos que tú seas el pan, nosotros no queremos que tú seas el milagro, nosotros queremos el milagro y nosotros queremos el pan, pero no queremos que seas tú. Jesús le está diciendo: yo soy el milagro, yo soy el pan, en mí, tengan su fe fundada en mí. Pero ellos dicen: dura cosa tú estás diciendo. ¿Quién puede oír esto? ¿Quién puede recibirlo? Y Jesús, sabiendo en sí mismo, el 61, que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: ¿esto os escandaliza? Ahora, ¿cuál es el tercer grupo? El tercer grupo es aquellos que escuchan y aceptan la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces nuestra fe no puede estar basada en milagros, nuestra fe no puede estar basada en saciar una necesidad, sino que nuestra fe debe estar enfocada, debe estar mirando fijamente, mirando a Cristo como el milagro, como el que sacia las necesidades. Y aunque no reciba el milagro, y aunque no sacie mi necesidad, tú eres mi Salvador, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Mi fe no se basa en lo que yo reciba, sino en lo que recibí en la cruz del Calvario. El milagro fue que Cristo vino, se hizo como yo, se hizo pecador. Y la necesidad que me sació fue que quitó el pecado de mí. Y ya yo no necesito vivir por el milagro, sino que necesito vivir por la palabra de Dios. Miren lo que sucede cuando la palabra de Dios llega al corazón. Versículo 66. Desde entonces, muchos de quienes, de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Se acabó el milagro. Se acabó el suplir la necesidad. Ahora hay palabras de vida eterna. ¿Quieren recibir la palabra? Recíbanla. Pero aquí ya no hay milagro. Aquí ya no se suple necesidad. Ahora me aceptan a mí o no me aceptan. Ese es el dilema. Muchos de ellos no aceptaron a recibir a Jesús. Muchos de ellos no aceptaron al Salvador. Y por eso volvieron atrás. Por eso ya no andaban con Jesús. Muchos dirían: no, pero esos no eran los discípulos. Miren, dicen que eran discípulos de Jesús. Ahora, ¿cuántos quedaron? Versículo 67. Entonces Jesús le dijo: ¿a quiénes? ¿Cuántos quedaron? Esperen, al principio del capítulo me dice una gran multitud. Una multitud tan inmensa que solamente mencionan a los hombres, que son más o menos 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Pero ahora, cuando Jesús está hablando a los que quedaron, les dice a los 12: muchos son los llamados y pocos los escogidos.
¿qué zarandeo ocurrió allí? De más de 7,000 personas, solamente quedaron ¿cuánto? 12. Increíble. Entonces, la palabra de Dios, lo que verdaderamente se predica, no le gusta a muchos. Lo que verdaderamente tenemos que conocer de Jesús, a muchos no nos gusta. Lo que verdaderamente tenemos que recibir de Dios, a muchos no nos gusta. Lo que tenemos que hablar de Dios, a muchos no les gusta. Entonces Jesús les dijo a los 12, 67, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Queréis iros vosotros también? Y miren lo que este grupo le dice al Señor. Miren lo que este grupo le dice a Dios, le dice a Jesús. El 68, perdón. Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Yo no debo seguir a Jesús por los milagros. Yo sigo a Jesús por lo que Él hizo por mí, aunque no reciba el milagro de sanidad. Yo no debo seguir a Jesús porque Él sacia mi necesidad. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Señor, pero ¿por qué tú no me bendices si yo doy el diezmo? Si yo te sirvo, si yo soy fiel a ti, pero ¿por qué es que me va tan mal a mí en los negocios? ¿Por qué es que me va tan mal a mí en el trabajo? Claro, muchas veces son consecuencias de nuestras actitudes, es verdad. Pero también tenemos que pensar que nuestra recompensa no es en la tierra. Nuestra recompensa es en el reino de los cielos. Jesús dijo, yo voy a preparar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuestra recompensa es la Canaán celestial. Malaquías capítulo 4 nos dice que nosotros no debemos preocuparnos porque el impío prospere. Esa es su pago aquí en la tierra. Preocupémonos, afanémonos para que en el cielo esté nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Yo no hago nada con tener nada en este mundo. Lo que tengo es de Él. Lo que Él me ha dado es de Él. Y lo que tengo es para Él. ¿Por qué nos jactamos de lo que tenemos cuando lo que tenemos no se compara con lo que Dios tiene preparado para ti? El diezmo no es para recibir bendición, sino porque ya recibiste la bendición. Jacob dijo, de lo recibido de tus manos, y muchas veces tenemos un concepto equivocado y decimos, Señor no me da, yo no doy. No, de lo que ya Él te dio, tú das. ¿Por qué seguimos a Jesús? El tercer grupo sigue a Jesús porque solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque yo sigo a Jesús. Muchas veces le digo a personas, miren, y el mismo Señor le he dicho muchas veces, Señor, yo no necesito ver a un enfermo pararse de una cama. Yo no necesito ver un milagro para creer en ti. Yo no lo necesito. Yo creo en ti porque tu palabra me dice que tú eres verdadero. Yo creo en ti porque tú hiciste el cielo y la tierra. Yo creo en ti porque eres mi Salvador. No seamos como el discípulo Tomás, que cuando le anunciaron que Jesús había resucitado, ¿qué él dijo? Hasta que no lo vea con mis ojos y con mis dedos introduzca en sus llagas, yo no creeré. Juan
capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 27. Juan capítulo 20, versículo 27. Dice la palabra de Dios: entonces dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, el versículo 28, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El 29 dice: Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Dios hoy te invita a ti, mi querido amigo que me escuchas, a tener una fe basada, fundada, establecida en la palabra de Dios. Sola Escritura fue el lema de los grandes reformadores. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es suficiente para que nuestra fe sea fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos guiará por caminos seguros, y en el momento de la necesidad, aunque no veamos el sol salir, aparecerá el sol de justicia, Cristo Jesús. Aunque la enfermedad nos consuma, aunque la enfermedad nos vaya a llevar a la muerte, dice que aunque mis ojos no lo vean, en Él yo esperaré. Cristo te dice: espera en Jehová, espera en Él. Aunque tú veas todo nublado y la noche sea larga, pero en medio de la oscuridad aparecerá un rayo de luz que abarcará toda tu vida. Y esa es la promesa. En ese momento yo invito a Tomás para que cante. Y nosotros analicemos por qué debemos seguir a Jesús. ¿En qué categoría caemos? ¿Caemos en la categoría de que seguimos a Jesús por los milagros? ¿Caemos en la categoría de que seguimos a Jesús porque suple nuestras necesidades? ¿O caemos en la categoría que seguimos a Jesús porque solo Él tiene palabras de vida eterna? Solo Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Que Dios les bendiga.